Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos llegando al final de nuestro culto de oración de esta tarde y doy gracias a Dios por cada uno de los que habéis podido participar. Dando gracias a Dios por la bondad que ha tenido con nosotros de recuperar a algunos hermanos ya de sus dolencias, y también seguimos pidiendo e intercediendo unos por otros para la recuperación total de todos y cada uno de nosotros. Acerquémonos al texto de Mateo 20:28, que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto es un texto muy conocido. Todos o lo hemos escuchado alguna vez, o incluso lo hemos leído muchas veces. Y yo digo, mucho se ha hablado del servicio a Dios. Podríamos llenar muchas páginas en relación a este asunto, a este tema. Pero lo más importante es que Dios se ha encarnado en Jesucristo. Y ese Dios hecho hombre es el Hijo del Hombre mencionado aquí. Y no vino para ser servido, sino para servir. Y además añade, y para dar su vida en rescate por muchos. Un rescate era un precio que se pagaba para librar a un esclavo. Jesús dijo con frecuencia a sus discípulos que debía morir, y aquí les dice por qué. Es decir, para redimirnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Los discípulos pensaban que vivo era mejor, podría salvarlos mejor. Pero Jesús les manifestó que solo su muerte podría salvarlos a ellos y a todo el mundo, incluidos tú y yo. Ese todo el mundo nos alcanza a nosotros. Y también te puede alcanzar a ti. Si reconoces que eres pecador, te arrepientes y le pides perdón a Dios y le invitas a que venga a tu vida aceptándolo como tu Salvador personal. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¡Qué grandeza en el servicio a Dios! Podemos leer en textos como Marcos, Lucas y otros este asunto. Pero a la luz del texto anterior, el pedido de la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, es extraordinario para verlo y comentarlo. ¿Estaría pensando todavía en un reino terrenal o estaría previendo la gloria futura predicha en los versículos 28 del capítulo 19? Y convenientemente olvidando lo que tenía que anteceder a dicha gloria. En todo caso, Jesús no dejó duda ninguna de que el sufrimiento debía ser primero. En los versículos 22 y 23 de Mateo 20, Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¡Qué respuesta tan sabia!, dijo el Señor. El propósito de este pedido fue el deseo de obtener superioridad entre los 12 y en particular yo creo que suplantar a Pedro, el otro miembro del círculo íntimo del grupo de 3 que fueron testigos de la transfiguración. Esto fue lo que indignó a los demás y provocó que Jesús diera otra lección a todos sobre las ideas mundanas de grandeza y de superioridad, porque les dijo: entre vosotros no será así. Resume muy bien el tema de esta situación del Evangelio. El reino de los cielos establece una sociedad alternativa que desafía los valores convenidos o supuestos. El Señor Jesús ofrece el modelo de servicio que Él esperaba que le sigan todos, especialmente sus discípulos.
Jesús es el ejemplo supremo, es el ejemplo superior. Su estado de hijo de hombre, es decir, de hijo de Dios, forma parte de la Trinidad, le daba el derecho de ser servido, como vemos en el profeta Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Fijémonos que él podía ser servido, pero él vino para servir. En esta falta de egoísmo, él es nuestro modelo, aun cuando la forma de su servicio específico nunca podrá ser repetida. El de dar su vida en rescate por muchos. Ya lo hizo una vez y para siempre. En estas palabras resuena un eco claro del profeta Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Qué palabras importantes de este profeta. En el Antiguo Testamento el pueblo ofrecía animales como sacrificios por sus pecados. Aquí, el siervo del Señor, sin pecado alguno, se ofrece a sí mismo por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia todos nuestros pecados. Él es el Cordero ofrecido por los pecadores de todas las personas, incluido tú. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy lo puedes recibir. Arrepiéntete de todos tus pecados, pide perdón a Dios, recíbelo en tu vida, recíbelo en tu corazón. El Mesías sufrió por nuestro bien, llevando nuestros pecados. ¿Qué podemos decir ante tanto amor? ¿Cómo le responderemos nosotros a Él, que dio la vida por ti, por mí, por nosotros, por su iglesia? Jesús vemos como un gran ejemplo en el servicio. Jesús también dijo en el Evangelio de Lucas, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fijaros, siendo Dios. La idea que Pablo tenía sobre el servicio también en 2 de Corintios es la misma que la de nuestro Señor. Nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. De alguna manera tenemos la idea de que el llamamiento de una persona al ministerio es para que sea alguien diferente y esté por encima de otros. Sin embargo, no es así. No es nadie más que nadie. No es así, de acuerdo con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Es llamada a ser el que sirve. Ese que ocupa el rango en el ministerio es llamado a ser el que sirve a los demás, pero nunca superior a nadie. El apóstol dice, sé vivir humildemente, dijo el apóstol Pablo. Su concepto acerca del servicio era el de derramar su vida por otros hasta la última gota. Y si recibía alabanzas o reproches, no le importaba, mientras hubiera un ser humano que no conociera a Jesús. Pablo sentía una deuda de servicio hacia esa persona hasta que llegara a conocer a Cristo. La motivación principal detrás de su servicio no era su amor hacia otros, sino hacia el Señor Jesucristo. Si nuestra consagración es la causa de la humildad, rápidamente seremos derrotados y quebrantados, porque a menudo enfrentaremos mucha ingratitud por parte de los demás. Pero si somos motivados por el amor de Dios, ninguna desafección podrá impedir que nos sirvamos unos a otros en obediencia a nuestro Señor.
El secreto de la determinación del apóstol Pablo para servir a otras personas estaba en su entendimiento personal sobre la manera en que el Señor Jesucristo había tratado con él mismo. Él dice de sí: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Fijaros, pero ahora no, ahora es un servidor del Señor. En otras palabras, no le importaba que lo trataran mal, porque él pensaba que nadie podía haber tenido el mismo grado de rencor y odio que él había utilizado para tratar en otro tiempo al Señor Jesucristo. Cuando nos damos cuenta de que el Señor nos ha servido hasta el extremo de nuestro egoísmo y pecado, nada de lo que podamos recibir de los demás podrá agotar nuestra determinación de servicio por amor a Él, al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Jesús nos ofrece el modelo de servicio que Él espera que sigamos todos y cada uno de nosotros, y su Iglesia también. Así que nuestro servicio a Dios y a su Iglesia sea real, haciéndolo con determinación, con audacia, con valor, sin mirar a un lado y a otro, sino puesto los ojos en Jesús, en obediencia a Él, como modelo específico y claro del servicio a los demás. Quiera Dios que en este tiempo que corre difícil y complicado, a pesar de las circunstancias, sigamos sirviendo a Dios y a su Iglesia con denuedo, con profundidad, con integridad, como decíamos también. Y es mi oración que así sea y que su Iglesia marche como le dijo el mismo Dios a través de Moisés al faraón: deja que mi pueblo marche. Nosotros podemos seguir marchando en la voluntad de Dios. Él ya nos alcanzó y murió por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Derramó su amor en nosotros. Nos corresponde a nosotros ahora acercarnos a Él, fijando los ojos en Cristo, en el servicio cristiano como corresponde. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu mensaje, que nos habla al corazón y nos hace sentir deudores con el Señor Jesús, habiendo sabido que Él murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna, siendo Él el modelo de servicio hacia los demás y hacia la Iglesia, oh Señor. Te pedimos que pongas en nosotros también ese deseo de servicio a Dios y a la Iglesia. Oh Señor, que podamos pensar de la manera más positiva posible en todas y cada una de nuestras acciones. Oh Señor, dirígenos, dirige tu Iglesia y a nos sentir parte de la misma en todo momento. También te quiero pedir, oh Dios, por aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que tú les hables al corazón y ellos puedan recibir a Cristo en su vida también como su Salvador personal. Te lo pido todo esto dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues que seáis muy felices y que Dios nos siga bendiciendo mucho.